4 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Comencemos de inmediato la revisión de las noticias junto a ustedes en este día jueves, a puertas de que mañana viernes 25 comunas queden con cuarentena y que el 60% de la población de la región metropolitana quede bajo estas medidas de confinamiento. Estamos revisando lo que pasa ahora, este día, porque todavía Ñuñoa, Quinta Normal, están con cuarentena. Ñuñoa va a salir de esta medida después de 7 semanas, algo que evidentemente los vecinos han valorado porque están bastante cansados de lo que ha significado este proceso. En Quinta Normal, además, vamos a tener en un ratito un balance para saber cómo se están dando los controles, si la gente está o no respetando la cuarentena, qué pasa con los permisos temporales y mucho más. Y también estamos en 2 de las futuras comunas que van a ingresar a esta medida de confinamiento a partir de mañana, viernes a las 10 de la noche. Estamos hablando de San Miguel y La Florida. Son comunas muy grandes, sobre todo La Florida, con muchísima gente que va a tener que cumplir con estas medidas de confinamiento. Hay una serie de dudas que vamos a tratar de responder durante esta mañana. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la obligación de ir a trabajar? ¿Se va a tener que quedar todas las personas que están en estas nuevas comunas que entran en cuarentena en su casa? Bueno, de eso y más vamos a estar hablando durante este día. Y vamos a partir en San Miguel. Los vamos a ir rápidamente para conversar con Fabián Collado a esta hora, que tiene más detalles. ¿Cómo está, Fabián? Muy buen día. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Ayer en la tarde apenas se dio la medida por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Inmediatamente la gente se agolpó en los supermercados, grandes filas, grandes aglomeraciones de varias cuadras. Una realidad al menos que hasta el momento, a esta hora de la mañana, cuando son las 7:01, no se ha visto. Muy pocas personas en las calles de San Miguel. Nosotros estamos en uno de los epicentros, que es el Llano, justo al frente del hospital Exequiel González Cortés con el hospital Barros Luco. Hay un tráfico vehicular importante, no hay taco, pero de todas maneras muy poca gente, es lo que se ve, al menos en las calles, muy pocas personas a las cuales se están recorriendo las calles de la comuna de San Miguel, la cual entra bajo cuarentena total a partir del día viernes a las 10 de la noche. Es uno de los sectores de la región metropolitana donde se venía solicitando esta medida de confinamiento hace bastante tiempo, desde prácticamente el inicio de la pandemia, debido al crecimiento exponencial de todo esto. Pero de todas maneras, ahora se da cuando ya prácticamente la mitad de la región metropolitana va a tener que entrar bajo esta medida. Señora, ¿qué tal? No la puedo molestar. Muy buenos días. Oiga, a ver, vamos a molestar a más personas que se encuentran acá. Muy poco movimiento en San Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿tú eres de San Miguel? Sí. ¿Qué te parece la medida? Es recomendable porque para que se evite más este virus. Oye, ¿y tú a dónde trabajas? En Macul. En Macul. Ya sabes que no vas a poder ir a trabajar. Tengo que sacar salvoconducto. ¿Cómo? Tengo que sacar salvoconducto ya que trabajo en una empresa de etiqueta de medicina y esas cosas y no puede parar la empresa. Perfecto. ¿Una empresa, un laboratorio entonces? Algo así. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ojo, hay que tener mucha atención, ¿no? Porque ayer lo había comentado el ministro de Salud, son solo las personas que trabajan en empresas de primera necesidad, empresas relacionadas con la salud, también los servicios médicos, además los conserjes, por ejemplo, que pueden ir a trabajar. Pero el resto de las personas se va a tener que confinar. Son cerca de 5 millones, 6 millones de personas en la región metropolitana que va a tener que estar absolutamente en cuarentena y no va a tener ningún tipo de permiso ni salvoconducto para poder salir. Caballero, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Usted es vecino acá de San Miguel? Trabajo aquí en San Miguel. Trabaja acá en San Miguel. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a estar en cuarentena San Miguel? Sí, pero tengo autorización para entrar, que trabajamos en una empresa de muebles clínicos. Entonces tenemos autorización. ¿De qué comuna? Puente Alto. O sea, ya estaba con la medida. Voy a comenzar, porque en la parte que estaba no estaba en cuarentena. Así que... ¿Qué te ¿Ah? parece esta medida? Está bueno por un lado, pero
hay mucha gente que no la respeta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una de las situaciones en la comuna de San Miguel, entonces, en el llano, donde hay mucha gente que no ha salido todavía, pero de todas maneras se va a ver más flujo de gente, sobre todo en torno a los locales comerciales, ya que la cuarentena empieza este viernes a las 10 de la noche. Bien, pues hay estrés también a esta hora de la mañana. Veíamos ahí tocando la bocina de una manera bien persistente ese auto. Es importante lo que hemos señalado, ¿eh? La gente que debería trabajar es aquella que está en empresas esenciales. El resto debiese quedarse en su casa, pero hay mucha gente también que tiene una necesidad de salir a trabajar porque si no simplemente no tiene su sustento, no tiene para comer. Vamos a la comuna de La Florida con Gonzalo Jiménez para que nos cuentes también, Gonzalo, cómo va a entrar a regir esta medida desde el día de mañana. ¿Qué dice la gente ahí? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Recordemos una comuna de 360.000 habitantes. Es la comuna de La Florida que también mañana a las 22 horas entra en cuarentena. A esta hora movimiento de gente menor de lo de un día normal, pero vamos a ver si podemos conversar con las personas que trabajan acá para preguntarles también qué le parece esta medida que se ha dictado por parte del gobierno, esta cuarentena. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. Bueno, ¿qué le parece esta medida de la cuarentena que también se ha aplicado acá en la comuna de La Florida a partir de mañana? Bueno, eso, lo que trabajo yo es para comer, para pagar las cuentas, estoy sin pega. Soy jubilado, pero gano poco. No. Y bueno, ahí el gobierno será, ¿qué va a pasar? No, pues muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar con más personas acá. Un caballero que también está seguramente... Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué le parece esta medida de la cuarentena? ¿Eres porfiado? Muchas gracias. No quiere hablar el caballero. Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, no quiere hablar tampoco. Bueno, la gente claramente muy apurada a su lugar de trabajo. Lo decíamos acá, hay cerca de 260 personas contagiadas activamente. Vamos a ver si podemos conversar con las personas. ¿Cómo está, caballero? Muy buenos días. Estamos en directo para 24 AM. ¿Qué le parece la medida de la cuarentena acá en la comuna de La Florida? Corresponde por todo lo que estamos viviendo, la gente no hace caso y si no se toman medidas drásticas, esto no va a terminar nunca. ¿Usted en qué comuna trabaja? Las Condes. ¿Cómo lo va a hacer? Yo trabajo en una área en que se me permite el traslado, en el área de salud. Así que no tendría mayor problema e inconveniente. Dice que esta es la medida que se ha dictado, es la mejor para la comuna porque la gente no ha hecho caso. Yo pienso que es una medida generalizada en beneficio de todos. Que le ve muy bien, ¿eh? Muy amable por conversar aquí con 24 AM. Lo decíamos, la gente también claramente ahí está a favor de esta medida, tal como lo anunciaba ahí el caballero. Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en directo para 24 AM. Preguntarle qué le parece esta medida de la cuarentena que se ha decretado en La Florida a partir de mañana. Bueno, era necesario. Ya a esta altura creo que es necesario un mayor resguardo para la comunidad porque es crítico. Estamos en una época crítica. Yo creo que era necesario ya. ¿En qué comuna trabaja? Aquí, al frente. Trabajo aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Vengo de Puente Alto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué área trabaja usted? En el área de la... A ver, yo soy de abastecimiento, digamos. Yo trabajo en carne, abarrote, con esas cosas. La locomoción, me imagino que va a funcionar igual. ¿Los permisos? Los tengo. Está todo arreglado por parte de la empresa, ya nos arreglaron los permisos, digamos, y bueno, esperar que no tener problemas. Caballero, que le vaya muy bien, ¿eh? No interrumpimos más. Bueno, escuchamos también declaraciones de las personas. Vamos a ver si podemos seguir conversando con más gente que viene aquí transitando. Señorita, buenos días, ¿cómo está? Preguntarle un poco, ¿qué le parece esta medida de la cuarentena anunciada acá en La Florida? Debería haber sido hace mucho rato. ¿Sí? ¿Usted en qué comuna trabaja? Acá en La Florida en un CEFAM. Bueno, hay también trabajadores de la salud también que, también lo decíamos, hemos conversado con 3 personas que no han contestado, nos decían que están de acuerdo con esta medida que también se ha anunciado por primera vez acá en la comuna de La Florida, una comuna que es muy, muy populosa, así que también obviamente está la gente muy de acuerdo y preocupada por esta situación del COVID-19. Sí, pues vamos a ver cómo se comportan estas comunas en la previa. Hemos visto en otras ocasiones cómo hay mucha aglomeración, mucho atochamiento, gente abasteciéndose para entrar en la cuarentena y donde ya rige esta medida es en Quinta Normal. Estamos ahí con imágenes y se están haciendo controles a esta hora de la mañana. Además va a haber un balance. Vamos con Rodrigo Pérez, que tiene más detalles. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comuna de Quinta Normal, donde también se están realizando distintos controles, fiscalizaciones. De hecho, ustedes pueden observar ahora cómo Carabineros está realizando todos estos puntos de fiscalización justo en la intersección de San Pablo con Sergio y Vicencio, donde en este sector donde se está Sergio Valdovinos, más bien, donde se está realizando este punto de fiscalización. Y es por eso donde en este lugar están apostados. Es necesario mantener todos los documentos necesarios, los documentos actualizados para estar en este sector, y que es fundamental, ¿no? Para, por ejemplo, ir a los propios lugares de trabajo o también otros trámites que se pueden realizar. Recordemos que también a través de la plataforma de comisaría virtual se puede realizar distintos otros trámites, entre ellos también, por ejemplo, sacar otros 14 permisos temporales dependiendo de la situación, y es por eso que entonces es necesario conocer todos estos datos. Estamos en este momento con el capitán Cristian Chávez de la Prefectura de Santiago Occidente para que nos cuente también cómo se han realizado todas estas fiscalizaciones en este lugar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, les puedo contar que, como ustedes ven, dentro de las responsabilidades que ha asumido Carabineros de Chile está el lograr, mediante sus fiscalizaciones, que los ciudadanos cumplan con las restricciones que está imponiendo la autoridad sanitaria, que son las restricciones de movimiento, de desplazamiento. Acá estamos en Quinta Normal el día de hoy, una comuna que ya lleva un par de semanas con esta restricción, y precisamente esto es uno de los puntos críticos que ha determinado la institución. Punto crítico le llamamos porque es el lugar donde vamos a tener la oportunidad de controlar una mayor cantidad de personas por el desplazamiento vehicular y peatonal que tenemos. Ustedes ven que estamos frente al ingreso del metro blanqueado, y estamos a la espera de que llegue personal del Ejército. También está llegando, ellos nos apoyan en estos controles, y el fin es ese, el detectar personas que no cumplan con la norma, porque entiendan que hay sanciones penales para ello y tienen que tener su permiso de desplazamiento o estar dentro de las excepciones legales que se le ha otorgado a ciertos grupos de la población. Les puedo contar que estos controles son las 24 horas del día. Durante la noche hubieron cerca de 150 controles que resultaron con la detención de 5 personas que no cumplieron con el salvoconducto, y es grave, es grave. El ideal es que de los controles no resultara ningún detenido. ¿Todas estas personas detenidas fueron en el sector de la Prefectura Occidente? ¿Si nos puede aclarar esa? No, estamos hablando de la estadística de Quinta Normal. Esos controles fueron solo en Quinta Normal. Durante la noche, con el personal de Ejército, se generaron cerca de 150 controles, bien digo, entre vehiculares y peatonales, y se detectó a 5 personas que estaban infringiendo el toque de queda sin un salvoconducto. ¿Cómo se ha visto también el comportamiento de las personas, por ejemplo, el uso de las mascarillas, o cuando también han ido a solicitar documentos, sobre todo cuando también vemos presencia de vehículos a esta hora? Sí, bueno, esto es un punto álgido, es un punto donde convergen 2 comunas también, por eso es tan alto el flujo vehicular como ustedes lo ven. Pero hasta ahora, en lo que llevan este transcurso de la fiscalización de la mañana, no hemos tenido infractores detectados. Todos han estado cumpliendo con portar su permiso, ya sea impreso o en su teléfono celular, y es lo que ustedes ven, que está fiscalizando el personal de Ejército y de Carabineros de Chile. Perfecto, listo. Muchas gracias por su tiempo, por explicar entonces todas las informaciones referentes a estas fiscalizaciones, y nosotros vamos a seguir mostrando imágenes de los controles que se están realizando en este punto de la capital, y vamos a estar ya más adelante con informaciones sobre estos puntos de fiscalización aquí en la comuna de Quinta Normal. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a revisar un mapa que hemos preparado también para irle tomando el peso. Esta va a ser la cuarentena más masiva, con más territorio. Ahí está. Todo lo que se tiñe de rojo finalmente son las comunas que van a entrar en cuarentena. Ya estamos con el listado también. Se suman 12 comunas a partir de mañana a las 10 de la noche, totalizando 25 comunas aquí en la región metropolitana. Es aproximadamente el 60% de la población de la región metropolitana, unos 5 millones de habitantes aproximadamente, que van a tener que quedarse en cuarentena. Solo deberían desplazarse, por ejemplo, hacia sus trabajos las personas que están en áreas esenciales, y nos encontramos con varias en la calle, gente ligada al área de la salud, gente ligada a los servicios
de la salud, que no necesariamente es estar en una clínica, en un CESFAM. Nos decía ahí una persona que trabajaba en una empresa que hacía muebles clínicos, otro que se dedicaba a una empresa donde se etiquetaban medicamentos. Bueno, ese tipo de empresas o todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento debería solicitar y cursar un salvoconducto, un permiso para que sus trabajadores puedan ir a sus puestos laborales. Todo lo que no sea esencial va a significar entonces que la gente tenga que quedarse en su casa. Pero en estas comunas, muchas de ellas muy populosas, también hay un desafío y una serie de dudas de cómo se va a ayudar finalmente a las personas. Hay mucha gente que trabaja por cuenta propia, mucha gente que nos dice que si no sale a trabajar simplemente no tiene dinero para poder comer, para poder abastecerse, y ese es uno de los grandes desafíos, además de cuáles son las condiciones para cumplir con las cuarentenas, muchas veces en lugares que pueden estar muy hacinados. Lo vamos a estar conversando, vamos a profundizar, vamos a estar también con alcaldes durante esta mañana para ver cómo van a estar enfrentando en sus comunas esta cuarentena, la más masiva, la más extendida en lo que va hasta ahora de pandemia aquí en la región metropolitana. Bueno, hablemos del coronavirus, pero también en Brasil, que se está perfilando como el próximo epicentro mundial de la pandemia del coronavirus. Las autoridades han confirmado más de 8.500 muertos y más de 125.000 contagiados hasta este momento. Brasil registró este día miércoles, por segundo día consecutivo, más de 600 nuevos fallecidos, con lo que las muertes se elevan a 8.536, mientras los contagios son más de 125.000 hasta ahora, pero con una tasa muy baja de testeo. El 42% de los diagnosticados se consideran curados, según el Ministerio de Salud. El país ha sido desde el inicio del epicentro de la epidemia del COVID-19 en América Latina, y los países vecinos se han mostrado preocupados por la evolución de la crisis sanitaria en la nación de 210 millones de habitantes. Mientras que el presidente Jair Bolsonaro se opone públicamente a las medidas de cuarentena para frenar el coronavirus. Jair Bolsonaro ha sido tildado incluso de negacionista, de minimizar el contagio y la pandemia, justo ahora además cuando su país entra en una fase muy crítica en el número de fallecidos y podría ponerse peor, convirtiéndose en el epicentro mundial de la pandemia. Bien, vamos a volver a nuestro país. Un carabinero falleció apuñalado en medio de una violenta riña. Todo esto en la comuna de Renca. Vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pérez para que nos dé detalles de las noticias que han marcado las últimas horas. Hola, Rodrigo. Hola Carla, muy buenos días. Retomamos esta vez para conocer las informaciones policiales, y entre estas está la que comentabas, donde un funcionario de Carabineros que se encontraba con licencia médica desde noviembre del año pasado murió apuñalado en medio de una riña cuando intentó intervenir en esta discusión entre vecinos que se estaba gestando en la comuna de Renca. Un hecho policial que ocurrió a eso de las 10:30 de la noche aproximadamente, cuando un grupo de vecinos estaba discutiendo por un perro que generalmente realizaba mucho ruido y también generaba mucha molestia entre los vecinos. Ahí incluso hubo una discusión y el funcionario de Carabineros salió a intervenir porque también era bastante conocido en el sector por su condición de uniformado. Allí, una situación que incluso fue captada por un video de una cámara de seguridad con minutos después. Este funcionario de Carabineros, al intentar repeler esta discusión, fue apuñalado en su pierna izquierda, lo que le causó una grave lesión. Y es por eso que tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el SAR de la comuna de Renca. Hubo un helicóptero de Carabineros que estaba listo y dispuesto para realizar todo el procedimiento de traslado hasta el hospital institucional. Sin embargo, el funcionario policial murió por la gravedad de las heridas porque después le dio un paro cardiorrespiratorio y fue difícil estabilizar su estado de salud, y es por eso que falleció en el SAR de Renca. Una situación bastante compleja. Estamos hablando de un carabinero de 23 años, quien se encontraba con licencia desde noviembre del año pasado, en el contexto de los distintos incidentes que se registraban en su cuartel, en la subcomisaría Lo Velázquez, donde también en ese lugar se registraron algunos hechos en el estallido social, y este carabinero se mantenía entonces con esta licencia por esta situación. Y una vez que ocurre todo esto,
Con el paso de los minutos se fue esclareciendo la presunta participación de personas y es así como se logró dar con la detención de 3 individuos. Uno de ellos, quien sería el autor material de este hecho ocurrido en la comuna de Renca. Hay otras 2 personas que se está buscando la real participación y también fueron trasladados hasta distintos recintos asistenciales. Una situación que incluso fue investigada por el OS9 de Carabineros y también el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada con el fin de esclarecer la dinámica exacta de cómo ocurrió este hecho y que terminó con este funcionario de Carabineros fallecido en la comuna de Renca. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros, también la Fiscalía entregó detalles sobre este procedimiento policial ocurrido en horas de esta noche. Entendemos que el SAR, a pesar de toda la voluntad y la entrega que tienen sus profesionales, no tiene las condiciones de urgencia que tiene nuestro hospital, acostumbrado a este tipo de eventos traumáticos, pero en este caso ni siquiera tuvimos condiciones de poder estabilizarlo para trasladarlo al hospital de Carabineros y falleció en el SAR de acá de la comuna. En principio, a esta persona se le está imputando el delito de homicidio simple, que tiene una pena que va de los 10 años y un día a los 15 años. No es un homicidio a funcionario carabinero en ejercicio de sus funciones porque, como les dije recién, el funcionario de Carabineros no estaba ejerciendo su función, por lo tanto, en principio no se le podría aplicar la figura del Código de Justicia Militar. Atención, muy importante este dato que entrega la Fiscalía. No se trataría de una muerte en acto de servicio porque el funcionario se mantenía con licencia médica desde noviembre del año pasado. Sin embargo, al ser carabinero y como también los propios vecinos conocían su condición de uniformado, fueron a solicitar su ayuda para así intentar dispersar esta riña, esta discusión que se estaba generando entre los vecinos ahí de un condominio residencial de la comuna de Renca, y es entonces en esta situación donde una de estas personas en medio de la discusión hirió con un arma cortopunzante en su pierna izquierda a este funcionario, quien fue asistido incluso por los propios vecinos, trasladado después hasta el SAR de la comuna de Renca, pero falleció en el lugar por la gravedad de las heridas. Un procedimiento que seguirá siendo investigado por Carabineros. Está ahí el OS9 realizando todas las diligencias. Incluso la familia estuvo en la 7ª comisaría de Renca realizando todo el trámite posterior para así entonces esclarecer este hecho que ocurrió en horas de la noche, a eso de las 10:30 aproximadamente en la comuna de Renca. Bien, vamos a seguir revisando más informaciones a esta hora en 24 AM, informaciones de carácter policial, y les vamos a contar ahora de un hecho policial que ocurrió en la ciudad de Los Valles, en la comuna de Pudahuel, que terminó con un delincuente muerto luego de intentar asaltar a una familia de ese sector. Ocurrió cerca de las 8 de la tarde aproximadamente, cuando en un vehículo en el que se movilizaban 4 personas intentaron ingresar hasta un domicilio, pero no antes estaban allí intimidando a una mujer que estaba lavando su auto. Es así como estos individuos intimidan a la mujer y también ingresan hasta el propio domicilio, donde se encuentran con un grupo familiar de 5 personas, adultos y también menores de edad, incluso un niño de 4 años, donde a todos ellos los intimidan con armas de fuego y también con armas blancas. La familia se intentó defender de esta situación, hubo un forcejeo, y en toda esta situación es que uno de estos individuos disparó a unos jóvenes de 21 años y fue trasladada de urgencia hasta la clínica Bicentenario con una herida en el tórax, pero Carabineros nos confirmaba también que esta persona estaba fuera de riesgo vital y que ya podría ser dada de alta en las próximas horas. Situación compleja para la familia porque estaban viviendo todo este momento de tensión por este asalto, pero la familia también comenzó a defenderse, y es en esta situación donde uno de los individuos de la familia también intentó evitar que el asalto fuera mayor, y es aquí donde se produjo la muerte de un delincuente quien estaba participando de este hecho. Murió en el lugar. La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, estuvo realizando las diligencias, y de inmediatamente llegó la Policía de Investigaciones porque una comisario que vive en Ciudad de los Valles llegó hasta el propio domicilio, alertado por seguridad vecinal y también por los propios sistemas de seguridad, y es así como este comisario de la PDI logró detener a esta persona en el momento cuando prácticamente ya se había terminado de realizar este robo, y es por eso que la PDI estuvo concretando toda la investigación. Se está buscando a las otras personas responsables, se está viendo también a través de posibles imágenes, también testigos que hayan
visto esta situación y también un helicóptero de carabineros que estuvo realizando todo el trabajo de búsqueda. Vamos a revisar algunas declaraciones en torno a este caso policial. Se inicia un forcejeo, estos delincuentes ingresan armados a la casa. En ese forcejeo, parte de las víctimas que se defienden y se refugian en la cocina se logran apropiar de armas blancas, de cuchillos de su dependencia, se defienden con esto y repelen el ataque porque les dispararon también. Lamentablemente, en este robo de lugar habitado, tenemos una joven de 21 años que fue herida en su zona torácica por un impacto de bala. Ella está siendo atendida de urgencia. Y tenemos otros dos adolescentes también que tienen heridas con arma blanca y golpes que le fueron propinados por los delincuentes. Intimidando a la familia, la cual opuso resistencia y en esa resistencia resultó fallecido uno de los antisociales. Hay otras personas lesionadas que serían de la familia, que se encuentran en la clínica, por antecedentes preliminares de un equipo que se encuentra paralelamente trabajando en el lugar, estarían fuera de riesgo vital. Bien, vamos a seguir revisando las informaciones y ahora les vamos a contar de un intento de encerrona del que fue víctima la diputada Karin Luk. Ocurrido durante la tarde de ayer en la comuna de Providencia, en la Costanera Norte, donde parlamentaria junto a otro equipo asesor estaban llegando a la capital desde el Congreso, se dirigían hacia el sector oriente y es allí entonces donde fue intimidada esta parlamentaria. Le rompieron también los vidrios del lado del copiloto del vehículo que estaba manejando y justo cuando estaban pasando más vehículos en ese sector, estos individuos escaparon hacia el oriente por la Costanera Norte. La diputada no resultó con lesiones, tampoco las personas que la estaban acompañando y ella fue a realizar la denuncia a la 19ª Comisaría de Providencia con el fin de constatar este caso, este intento de encerrona del que fue víctima durante la tarde de ayer. Vamos a revisar también declaraciones en voz de la propia diputada quien contó este intento de encerrona del que fue víctima. Ahí se bajan 3 personas, al tiro pero corriendo, violentos. Yo le vi a lo menos un arma a uno y empezaron a golpear los vidrios. A mí no me pudieron romper, al de la persona que iba atrás tampoco, y rompieron el del copiloto con un martillo. Y entre medio ya trataba de agarrar reversa, no podía. Realmente dije ya, por último, para pasar el auto los choqué, bueno, intenté chocar, digamos, y empecé a tocar la bocina y justo empezaron a venir autos de la Costanera, a salir autos de la Costanera, porque antes no venían. Y ahí ellos se asustaron, vieron los autos y se subieron al auto y se fueron hacia el sector oriente. Ahí está el testimonio entonces de la propia parlamentaria contando este intento de encerrona del que fue víctima ahí en la comuna de Providencia, Carla. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por este informe con hartas noticias en las últimas horas. Nos vemos. Bien, vamos a lo que nos mantiene bien preocupados y que estamos monitoreando, porque 12 comunas de la región metropolitana se van a sumar a la cuarentena a partir de mañana a las 10 de la noche. Cerro Navia es una de ellas. ¿Cómo va a enfrentar esa comuna la medida? Lo vamos a conversar con su alcalde, Mauro Tamayo, que ya nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, alcalde? Muy buen día. Gracias por esta entrevista. Buen día, Carla. Bueno, estos días han sido bastante intensos. Esto es como lo más parecido a cuando uno tiene un paciente y va al hospital a que lo atienden en la urgencia y lleva mucho rato esperando y se angustia hasta que logra ingresar. Entonces, estamos justo en ese espacio en el cual deben ocurrir muchas otras cosas. Nosotros lo que estamos preocupados por la vida de nuestros vecinos y es por eso que hemos pedido durante semanas esta cuarentena que finalmente ya este viernes a las 22 horas llega. Alcalde, hace rato usted lo viene pidiendo, usted dice cuando ya se decreta esta medida que esta medida llega tarde, que se ha perdido tiempo valioso. ¿En qué condiciones llega Cerro Navia para poder enfrentar esta cuarentena? Sabemos que hay mucha gente también que va a necesitar de ayuda para poder subsistir, porque hay gente que necesita salir a trabajar básicamente para poder tener su alimentación diaria. Así es, tal cual. Se necesita mucha ayuda y también que sea en tiempos correctos, o sea, con urgencia. Esta ayuda nos sirve que llegue un mes más. ¿Por qué digo esto? Hoy día, lamentablemente, tenemos muchos vecinos que trabajan el día. Si no trabaja ese día, no come. Entonces, si bien es cierto, yo me podría quedar en la crítica de que es tardía. Hoy día lo que hemos hecho, y yo lo he hecho en distintos lugares, agradezco al Consejo Municipal,
desde la UDI hasta el Partido Comunista, que han respaldado todas las iniciativas. Y acabamos durante la semana pasada de adquirir 14.000 raciones de alimentos para ir en ayuda de nuestros vecinos. Tenemos hoy día 4 equipos sanitizando paraderos, pasajes, calles. Estamos entregando a los vecinos amonio cuaternario para que puedan sanitizar sus hogares. Es decir, estamos dispersos en el territorio con un conjunto de iniciativas. También el Plan 80, que nos permite ayudar a los vecinos mayores de 80 años y darle seguimiento telefónico todos los días para que de esa manera saber cuándo comienzan síntomas y atenderlos preferentemente. Carla, un dato importante que te pido me ayude a compartir. En Cerro Navia, la mayor tasa de contagios, el 70%, está entre los 21 años y los 60. Los jóvenes, aquellas personas de menor edad, muchas veces se sienten inmunes, se sienten invencibles ante el coronavirus y lamentablemente son el principal grupo de contagio en nuestra comuna. Alcalde, ¿y es necesariamente porque se sienten inmunes? Yo me imagino que habrá muchos que sí, vimos la fiesta en Maipú, tremendamente reprochable, gente que no toma conciencia definitivamente, pero me imagino que hay otras personas que quisieran cuidarse y mucha gente lo dice, pero también te dicen, es que no puedo. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir subiéndome al transporte público, sigo expuesto y es el costo que pago un poco por tener que llevar el sustento todos los días a mi casa. No tengo espalda para enfrentar de otra forma esta pandemia. Así es. Mira, hay 2 grupos. Nosotros en la feria hemos estado entregando miles de mascarillas de forma gratuita, como esta mascarilla, a objeto de fomentar el autocuidado. Pero nos topamos a veces con cabros de 15, 18 años o incluso un poco mayores, que no la ocupan, que no se ponen una polera, que no están haciendo ningún esfuerzo por protegerse. Pero los mayores, los vecinos que son de más edad, ellos están súper preocupados, lavándose las manos, distanciamiento social en sus casas. Pero efectivamente, hay un grupo de personas que, como te contaba al inicio, si no trabajan no comen. Y ese grupo se requiere actuar con urgencia. Nosotros esperamos durante un mes para que la Intendencia inyectara 9.000 millones de pesos que había comprometido. Y recién ahora, el 30 de abril, nos llegan los convenios, los cuales firmamos para que se puedan transferir esos recursos. Son recursos valiosos porque nos permiten ir hoy día en ayuda de quien más lo necesita. Pero no es suficiente. Yo tengo 70.000 vecinos dentro del 40% de menos ingresos. Esos son 18.000 familias. Entonces, evidentemente, los recursos son muy escasos y lo que pedimos al gobierno es que haga un esfuerzo en redistribuir. Hace pocos días atrás salió un estudio que mostraba cómo desde las Fuerzas Armadas, si se redistribuían los recursos, podían entregarse 700 millones de dólares al servicio de enfrentar la pandemia. Y sin duda que esta complejidad social, económica, ambiental, imagínate ahora que empiezan a bajar las temperaturas, Carla, en viviendas precarias, con poca capacidad de calefaccionarlas de forma correcta, ocupando todavía parafina, carbón, leña. Sí. Va a provocar un colapso en la vía respiratoria de nuestros niños, de nuestros vecinos mayores. Alcalde, nosotros como Cerro Navia, cada año, termino con esto, enfrentamos el invierno con dureza. Esta vez no va a ser la excepción y es por eso que estamos llamando al autocuidado a nuestros vecinos. No, es que a eso quería llegar y recoger el tema que usted plantea, que tiene que ver también con cuáles son las condiciones que tienen los vecinos dentro de sus casas para pasar esta cuarentena. Sabemos que esa brecha socioeconómica también se ha sentido. No es lo mismo muchas veces en una casa acomodada del sector oriente de la capital, donde además hay una distribución delivery que puede ser más intensiva, que en una casa de un sector más vulnerable, donde hay más gente dentro de una misma vivienda en menos metros cuadrados y donde muchas veces no existen estas posibilidades remotas de pedir servicios. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las condiciones para enfrentar esta cuarentena? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el abastecimiento? ¿Siguen abiertas las ferias libres? ¿Qué va a estar funcionando y qué no? También para dar tranquilidad a los vecinos. Mira, Carla, tú has conocido lo que ha sido Cerro Navia en los últimos meses y efectivamente no tenemos ningún supermercado funcionando. De esa forma, para garantizar el abastecimiento de alimentos e insumos a nuestros vecinos, las ferias libres siguen funcionando. Intentamos un momento restringir los días, no nos resultó. La gente colapsó las ferias, por lo tanto las hemos mantenido desde martes al día domingo. Pero sí pidiéndoles por favor a los vecinos que puedan ir temprano, desde las 8:30, 9 de la mañana hasta las 12. Y después, desde las 2 hasta las 4, no ir en el horario punta donde se concentran los vecinos. Si tú vas al mediodía a una feria en Cerro Navia, va a estar ampliamente colapsada. Y también que prefieran los días de semana y no durante el fin de semana ir a la feria. También vamos a tener todos los almacenes de barrio funcionando, los locales de expendio de alimentos, por cierto,
Y en nuestro caso, nosotros sí van a funcionar las botillerías hasta las 22 horas, toque de queda, en la medida que muchos de ellos venden bebidas, jugo y otros implementos, no solamente alcohol. Entonces, en Cerro Navia van a estar abiertos esos servicios. Creemos que es importante, Carla, pedir un poquito más de colaboración a la Seremia de Salud. Nosotros tenemos 3 campamentos. Tenemos 15 CITES que la hemos catastrado, que estamos trabajando con ellos, pero necesitamos intervenirlos con test, hacer evaluación a aquellos que están hoy día asintomáticas, poder ir desplazando a estos vecinos a hoteles de aislamiento que estén contagiados, porque tenemos una gran masa poblacional en condiciones muy, muy precarias y, por tanto, hacer la solicitud a la Seremia de Salud que pueda responder nuestro requerimiento. Bien, pues ojalá que se haga, que se trabaje lo más coordinadamente posible. También los alcaldes aquí tienen un rol bien fundamental, están muy cerca de las personas, de los vecinos. Vamos a quedarnos bien pendientes, alcalde, de cómo empieza a funcionar esta medida a partir de mañana en Cerro Navia. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Buen día. Bien, y vamos a avanzar a otras noticias con una denuncia que es gravísima y que dice que diversos pacientes tuvieron que esperar horas al interior de la ambulancia para ingresar a la urgencia del Hospital San José. Así lo aseguran familiares y también funcionarios de ese recinto. La dirección del establecimiento ha descartado un colapso, pero el hecho genera interrogantes que apuntan a la calidad de camas críticas existentes en la región metropolitana. Santa Noche sentada en una silla, mi suegra de 90 años. No tienen espacio para poder ingresar. Fueron de nuevo a consultar con mi madre, que tiene 83. Desde la 1 de la mañana y recién 9:30, un cuarto para las 10, una persona de 71 años, diabética y hipertensa, me la tuvieron en la ambulancia porque no podía entrar. Es la denuncia de familiares que aseguran haber esperado horas con sus parientes al interior de estas ambulancias en la entrada de la urgencia del Hospital San José. Pacientes que eran sospechosos de estar contagiados con COVID-19, que según estos testimonios no podían ingresar porque no habían camas en las zonas aisladas del hospital. Estamos absolutamente preocupados los funcionarios también porque no damos abasto dadas estas condiciones. Ahora puede ver que están todas estas ambulancias esperando para entrar. Las ambulancias que están acá también en ese sector también están esperando para entrar. Es la preocupación de los funcionarios, consultas que los últimos días han aumentado. Aunque la dirección del hospital descarta un colapso, no existieron certezas de lo ocurrido la madrugada y mañana de este miércoles. Desde la 1 de la mañana y recién 9:30, un cuarto para las 10, una persona de 71 años, diabética y hipertensa, me la tuvieron en la ambulancia. Hay solamente 3 ambulancias, como ustedes pueden haber visto, en la entrada del hospital. 2 de ellas están vacías, están esperando la camilla. El director del hospital insistió que entre la 1 de la tarde, cuando llegó el equipo de 24 horas, y las 3, no hubo problema alguno, cuando la pregunta era otra. ¿Han habido pacientes esperando horas durante la mañana en una ambulancia, sí o no? A ver, ni a usted ni a mí nos consta. Por eso se lo pregunto. Me imagino que como director del hospital sabrá lo que está ocurriendo. Como director del hospital, yo le estoy dando una respuesta objetiva. En lo que usted ha presenciado y en lo que yo he presenciado, en este minuto hay 3 ambulancias en la urgencia. Tras numerosas preguntas, la dirección del hospital jamás aclaró si durante la mañana y madrugada existió el colapso denunciado. Las ambulancias que están acá también en ese sector también están esperando para entrar. Atochamientos, esperas que todo recinto asistencial lucha por evitar en esta pandemia. La batalla de Santiago, como usted dice, no se ha perdido, la vamos a ganar y evidentemente estamos aquí con la capacidad hospitalaria suficiente y con la fiscalización adecuada para poder cumplir con este tremendo desafío. Este es el porcentaje de camas UCI ocupadas en la región metropolitana según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Las zonas más estresadas son suroriente y sur de la capital. Ambas bordean el 90%. Teníamos 9 cupos ventilatorios, hoy día tenemos 18. Y establecimos un margen para llegar hasta 26 en una situación crítica. Hoy día tenemos del orden de 19 pacientes en ventilación mecánica. Son las cifras del Hospital del Carmen en Maipú. En el Sótero del Río, la situación es similar, supera el 90%. Recordemos que las unidades de cuidado extensivo están en este momento con capacidad aumentada. Vale decir, si normalmente una unidad de cuidado intensivo X de la zona sur de Santiago, por ejemplo, atendía 20 pacientes, hoy día atiende 35, 40. Cuando hablamos de ocupación de 80% en la región metropolitana, estamos hablando que la región metropolitana tiene casi tantas camas como todas las otras regiones juntas.
Entonces, en términos absolutos, significa un número de camas muy grande el que está ocupado. Cerca de 1.700 camas habilitadas en todo el país y se busca ampliar esta cifra con nuevos refuerzos en distintos centros hospitalarios. Al tener esta resolución de esta red integrada COVID-19, nosotros desde el Ministerio de Salud tenemos el control total de todas las camas del país. A nosotros nos da lo mismo si es una clínica, si es un hospital, si es FONASA, si es ISAPRE. Pero nuestra capacidad instalada, que está creciendo todos los días, como estamos mencionando, igual como está creciendo el parque de respiradores, es capaz de tolerar con largueza un incremento que yo creo no va a ocurrir dramático de los casos que requieran hospitalización. 636 ventiladores mecánicos disponibles y este fin de semana se suman 70 más. El desafío no solo es aumentar el equipamiento de soporte, sino también contar con un cuerpo médico capacitado. El problema de este periodo es que si empezamos a aumentar las camas, sobre estas 1.700 implementadas ya en marcha forzada, como te expliqué, vamos a tener pérdida de calidad. Porque obviamente el personal capacitado no aparece solo, hay que formarlo. Hemos estado capacitando con mucha intensidad, pero es deseable mantenernos sin tener que crecer tanto. Los expertos coinciden que las cuarentenas podrían frenar el aumento. El problema es que eso se verá reflejado en 10 días más. La próxima semana será clave porque durante esos días los nuevos contagios que doblaron los primeros números en los nuevos balances podrían necesitar un ventilador mecánico, la primera gran prueba para la red hospitalaria en esta pandemia. Chile ya suma más de 23.000 casos confirmados de COVID-19. Son cifras alarmantes que mantienen la preocupación de la autoridad sanitaria y sobre todo del personal de salud que se enfrenta a diario a la pandemia. ¿Están los servicios de urgencia preparados para este incremento de contagios? Veíamos una nota recién que también nos genera algunas alertas. Dani Linares nos va a contar más detalles. Hola, Dani. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día, con una semana que se prevé bastante compleja en los centros de atención médica del país, sobre todo aquí en la región metropolitana, con la tasa de contagios tras el cambio de metodología que se han registrado cerca de 1.000 casos diarios en los últimos días. Estamos junto al médico internista Juan Carlos Said, magíster en salud pública también, para hablar precisamente de esta situación con resultados que se van viendo con desfase en términos de lo que significa las camas críticas, la hospitalización de los pacientes que se complican. ¿Cuánto es ese desfase y por qué hablamos de que la próxima semana, ¿cierto?, podrían generarse ciertas complicaciones en los servicios de urgencia? Efectivamente, es importante entender que en la última semana hubo un aumento real de casos. No fue solo un incremento en el testeo, sino que hubo un porcentaje de positivos que aumentó. O sea, por cada examen que se tomaba, aumentó el número de exámenes que salía positivo. Y ese número aumentó de un 9 a un 13%. Esos pacientes que han salido positivos durante esta semana en general se complican al 7º a 10º día desde que fueron diagnosticados. Entonces, las complicaciones de esos pacientes que fueron diagnosticados la semana pasada las vamos a empezar a ver durante esta semana. Y la semana no comenzó bien. Ya estamos con un récord de pacientes en ventilación mecánica y la ocupación de camas críticas en la región metropolitana ha alcanzado el 80%. Y es muy importante que entendamos que es el 80% de todo el sistema público y privado, siendo la situación especialmente crítica ya al comienzo de la semana en el sector suroriente, que es Puente Alto, en el sector central, donde la ocupación de camas en el sector público en particular es del 90%. Respecto a esa distribución de camas, ¿cierto?, y el déficit en cada una de las zonas, vimos en las últimas semanas cuarentenas desde el sur de la región metropolitana. Sí. ¿Es ahí donde hoy presenta mayor déficit en comparativa a las otras zonas de la región? Sí, efectivamente, las zonas que están más críticas corresponden justamente a las comunas en general donde ha habido más casos. De hecho, Santiago ha tenido un incremento importante de casos. Puente Alto tiene un número, también lidera en términos de contagios en la región metropolitana, está dentro de las comunas que han tenido más casos. Entonces, efectivamente, coincide que esos son los servicios que están más ocupados. Doctora, o sea, hay esfuerzos de poder aumentar la capacidad instalada, lo ha dicho el ministro, esto va creciendo día a día y va a seguir creciendo la capacidad. Pero hay espacios, por ejemplo, como Espacio Riesgo, que se debiese habilitar, otros hospitales modulares que se habían comprometido también para el mes de mayo. Todo eso, a su juicio, según las cifras, debiese estar ya disponible en los próximos días. Claro, efectivamente, cualquier medida que vaya destinada a aumentar el número de camas y de ventiladores debe implementarse lo antes posible. O sea, claramente el número de casos va en ascenso, el número de pacientes hospitalizados va en ascenso y eso lo vemos tanto en que ha aumentado el número de
pacientes positivos que han testeado en los exámenes como en el número de pacientes en ventilación mecánica. Entonces, estamos probablemente en la parte ascendente hacia un pic de casos y creo que esta es la verdadera pandemia de la que estábamos hablando. En un comienzo la pandemia comenzó en el sector oriente de Santiago, población que tenía mejores condiciones para hacer la cuarentena, menos enfermedades crónicas, en general mejores condiciones sociales. Ahora la pandemia se ha trasladado a lugares donde hay mayor hacinamiento, mayores condiciones de pobreza y mayor cantidad de enfermedades crónicas. De hecho, hay una gradiente en las enfermedades crónicas en el sector suroriente. ¿Qué me refiero con esto? Que hay mayor obesidad, mayor hipertensión, mayor tabaquismo en la población de menores ingresos. Es una población que es más frágil, que además está expuesta a mayores cifras de polución. Por ejemplo, una comuna como Cerrillos pasa 3 veces más días al mes con cifras críticas de polución que una comuna como Las Condes. Entonces, esas son condiciones que hacen que esta población sea particularmente vulnerable y que el que la pandemia se haya extendido hacia esas comunas de Santiago es algo que preocupa. Estas medidas de confinamiento, doctor, donde van a quedar prácticamente 5 millones de habitantes de la región confinados a partir de este día viernes, resultados que no se van a traducir necesariamente en un cambio en la demanda de atención de urgencia en los próximos días. Usted lo decía, esto viene con algún desfase, por ende esta medida se pudiese evidenciar su resultado en ¿cuánto tiempo más? Claro, así es. Es probable que estas cuarentenas estén al menos 2 semanas, porque es lo mínimo que uno debería esperar para que se vea un descenso en los casos. Pero siempre como hay un desfase entre el diagnóstico y cuando un paciente se complica y requiere ventilación mecánica, es importante entender que aunque las cuarentenas se implementaran hoy, no vamos a ver un descenso en los pacientes de ventilación mecánica de aquí a mañana o de aquí a pasado mañana, sino que por el contrario, este ascenso va a continuar y solo va a empezar a descender si es que las cuarentenas son efectivas en las próximas 2 semanas. Cuando se habla de aumento de ventiladores, se ha debatido mucho sobre la capacidad del país de contar con estos equipos, se han importado un número importante, pero estos ventiladores también requieren personal especializado para el manejo de estos equipos. ¿Con ese personal contamos? ¿Existe hoy disponible en la red de atención? A ver, Chile tiene un déficit histórico de personal médico. O sea, tenemos la mitad de médicos por habitante que comparativamente países europeos como Italia, como Francia. Tenemos también un déficit histórico de enfermeras, de técnicos paramédicos que son esenciales en pacientes críticos. El gobierno ha implementado medidas efectivamente para capacitar a médicos generales o médicos con otras especialidades para que puedan utilizar estos ventiladores, pero efectivamente va a haber algo crítico ahí, porque es mucho más fácil, evidentemente, dentro de lo complejo que es mucho más sencillo comprar un ventilador o comprar una cama que formar personal médico especializado. Entonces eso efectivamente es algo crítico que el gobierno, tengo entendido, lo ha estado trabajando, pero es uno de los puntos evidentemente débiles de nuestro sistema. Doctor Juan Carlos Said, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con cifras que hablan de lo complejo, ¿no?, que viene en torno a esta pandemia, este virus que ya ha generado ciertos atochamientos en los servicios de urgencia, resultados que comenzaron normal esta semana, pero que la próxima podría ser incluso aún más complejo en cuanto a la demanda de camas críticas. Sí, importante ese monitoreo a diario que se está haciendo para irle tomando el pulso de alguna manera al nivel de contagio. Muchas gracias al doctor, gracias también a Dani, que tengan un buen día. Nos vemos. Bien, pues ya lo hemos dicho, 26 comunas de la región metropolitana van a entrar en cuarentena a partir del viernes. Nos preguntamos entonces, si muchos lo han hecho, incluso en nuestras cámaras, cómo van a realizar los traslados los millones de trabajadores de la capital que van a estar con esta medida. Son casi 5 millones de personas, sobre todo lo que hay que saber en este complejo escenario. Vamos a conversar con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, que ya nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, ministra? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Bien, a ver, nos hemos topado con mucha gente en la calle que nos dice es que yo tengo que ir a trabajar igual. ¿Quiénes tienen que ir a trabajar durante una cuarentena y quiénes tienen que quedarse en su casa? Tienen que ir a trabajar exclusivamente aquellas personas que están en actividades productivas que no pueden paralizar. Hay un acto de autoridad que dice exactamente cuáles son estas actividades y que señala que son básicamente todas las que tienen que ver con salud, las que tienen que ver con abastecimiento, las que tienen que ver con los servicios mínimos y por lo tanto todo el resto de las actividades que no son de primera necesidad y que están establecidas cuáles son aquellas que no deben parar. Claramente un trabajador que está en cuarentena está dentro de la suspensión que es obligatoria y que es decretada por acto de autoridad.
Ya, y esto, por lo que sabemos, le corresponde al empleador. Es decir, yo trabajo en una empresa que está en una zona con cuarentena, pero que pertenece a estos servicios esenciales, debe ser mi empleador el que tramite mi permiso para yo poder desplazarme. Exactamente. Ya, ¿y qué pasa si un trabajador, por ejemplo, ministra, tiene susto de contagiarse, no quiere exponer a su familia? ¿Podría negarse o a todo evento el empleador le puede decir, no, yo te saco el permiso, tienes que venir a trabajar? Porque aquí también hay razones sanitarias, ¿no? Y hay mucha gente que dice, yo entiendo que estoy en un área esencial, importante, pero quisiera quedarme en mi casa o quisiera teletrabajar, quisiera poder protegerme. ¿Puede negarse a ir a trabajar? A ver, lo primero es que si se puede realizar el trabajo de una manera distinta, como por ejemplo a través del trabajo a distancia, es una muy buena alternativa. Lo segundo que hay que considerar es que el empleador tiene que ponderar cuál es la condición de ese trabajador. Si ese trabajador se encuentra expuesto en una situación de riesgo o vive con personas que están en situación de riesgo, son situaciones que son distintas y que se debe de ponderar, porque aquí lo más importante es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y claramente alguien que ya tenga síntomas no puede ir a trabajar, o alguien que está en una situación de riesgo. Por lo tanto, vamos a tener que estar a cada uno de los casos, pero aquí lo que prima es la seguridad y la salud de los trabajadores, pero por otra parte, esas actividades que se han determinado que son indispensables, que deben estar funcionando, es por el beneficio de todo el resto de la comunidad. Nosotros hemos visto que el personal de salud no ha parado absolutamente ningún día, los recolectores de basura no han parado ningún día, los servicios básicos no han parado. Y para que la mayoría de las personas puedan hacer la cuarentena y puedan entonces cuidarse, es fundamental que haya un grupo de personas que nos pongamos al servicio del resto y estemos entonces trabajando para proveer estos servicios que son tan importantes. Ministra, cuando uno ve redes sociales, cuando uno también facilita el micrófono en la calle, hay a veces denuncias de gente que dice, a mí me están obligando a ir a trabajar, mi empresa está en una zona con cuarentena, no es un servicio esencial, sin embargo lograron de todas maneras el permiso. ¿Ese tipo de denuncias han llegado a los canales formales? ¿Hay empresas que de alguna manera estén torciendo el espíritu de esta cuarentena y se estén acogiendo a los salvoconductos sin ser servicios esenciales? ¿Se ha fiscalizado? A ver, lo que nosotros hemos recibido son denuncias de trabajadores y la Dirección del Trabajo ha estado fiscalizando esta materia. Nosotros tenemos que tener muy claro que un trabajador que sienta que sus derechos han sido vulnerados, que su empleador lo ha obligado a ir a trabajar a pesar de que esté en una zona de cuarentena, tiene el derecho de hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo a fin de garantizar sus derechos. Y lo que es muy claro, no se puede, por ejemplo, invocar como causal de despido la inasistencia injustificada cuando yo estoy en una zona de cuarentena. Está absolutamente justificado el que yo no vaya a trabajar si es que yo tengo la imposibilidad de moverme de mi hogar. Ya, pero se han recibido denuncias y se ha fiscalizado que no haya empresas que a lo mejor, no sé, se acojan o digan que hacen otro tipo de rol. Hay muchos que tienen como subdivisiones o que son muchas empresas relacionadas y terminan quedándose con el rol esencial, pero hacen trabajar al resto de sus filiales, por ejemplo. No sé si eso se ha pesquisado formalmente, porque es algo que uno escucha, pero no sé si está la cifra y la sanción a empresas que pudieran incurrir en esos actos. Lo que pasa es que la ley, tal como está aprobada, establecía que cuando una empresa era calificada como una actividad esencial, no podía acogerse a pacto respecto de los trabajadores que no eran esenciales. Y eso fue modificado en el proyecto de ley que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo sí puedo hacer distinción en empresas que son consideradas como esenciales, pero pueden haber funciones dentro de ella que no lo sean, o la función se puede realizar no con la totalidad de los trabajadores, sino con un número menor, para que entonces se puedan acoger a estas situaciones, que sería a través de pacto con los trabajadores. Ya, o sea, usted me dice al final que va a ser el propio trabajador el que va a tener que hacer esa denuncia si se siente vulnerado en sus derechos. Ya que usted toca, ministra, el tema de la ley de protección al empleo, que ha sido algo a lo que ya vemos 73.000 empresas, por lo menos ayer era la cifra que se entregaba, se están acogiendo. ¿Usted ve la posibilidad de que esa cifra se pueda disparar o sea mayor ahora que tenemos un 60% de la región metropolitana que va a entrar en este régimen de cuarentena? ¿Eso está concatenado a más cuarentena? ¿Vamos a tener, por ejemplo, más empresas acogiéndose a esa ley?
Podría ser que eventualmente esto ocurriera, pero además no hay que olvidar que dentro de las 73.000 empresas que ya se han acogido, un porcentaje ha sido respecto a suspensiones ordenadas por la autoridad, pero otro importante grupo ha sido por pacto con los trabajadores. Es decir, yo no estoy obligada a suspender, pero la verdad es que mi actividad no está funcionando, no estamos teniendo ingresos y por lo tanto se acuerda entonces una suspensión entre las partes. Y puede ser que muchas de esas comunas que hoy día están con cuarentena hayan suspendido en tiempo anterior, las semanas anteriores, producto de esta merma en los ingresos de las empresas. Muy claramente, una persona que no va a entrar hoy día a un comercio, por ejemplo, a una librería a comprar un libro, o lo más probable que no vaya a ir a una peluquería, que eran actividades que a lo mejor antes se hacían de manera más común, y que esas actividades hoy en día, independiente que no estaban prohibidas o que estaban en comunas en las que no estaban en cuarentena, lo más probable es que no haya tenido el mismo flujo de ingresos que lo que tenía con anterioridad al mes de marzo. Ya, y que por lo tanto tuviera que acogerse a esa suspensión en la relación laboral o en el pago del sueldo, digamos, porque no se suspende la relación, se siguen pagando los derechos previsionales, pero se le carga en el fondo al seguro de cesantía el sueldo de cada uno de los trabajadores. 73.000 empresas, ministra, ¿es mucho, es poco? En el universo de quienes se pueden acoger a esta ley, que al final son empresas que realmente, porque ese es el espíritu, que realmente estén en una situación compleja, algo que se ha puesto en entredicho con grandes empresas que se han acogido y al mismo tiempo han repartido utilidades. ¿Es mucho o es poco? ¿Y cuál es la proyección que usted hace? A ver, nosotros vemos que esta ley ha dado solución, ha dado una respuesta a estas 73.000 empresas que se han visto afectadas en su ingreso. Solamente para que tengan más o menos una idea, más del 95% de estas empresas son empresas que tienen menos de 50 trabajadores y se han acogido la gran mayoría de ellos respecto de menos de 5 trabajadores. Estamos hablando de 52.000 empresas aproximadamente que se acogieron por menos de 5 trabajadores. Por lo tanto, claramente es una ley que lo que ha buscado es proteger el trabajo de los trabajadores, los ingresos de los trabajadores. Y las empresas que se han acogido por un número mayor de trabajadores son un 1% de la totalidad de las empresas. Entonces, yo creo que lo primero es tener claro cuál es el objeto de esta ley y a quiénes está beneficiando. Y lo segundo es que conforme vaya avanzando esta crisis que estamos viviendo y vayamos viendo cómo va evolucionando, efectivamente pueden empezar a ingresar empresas de regiones o de comunas que hasta ahora no habían ingresado y pueden empezar a salir otras que ya han superado en sus comunas o en sus regiones la crisis como nosotros la estamos conociendo. Ministra, para finalizar, ayer se aprobó finalmente esta prohibición de reparto de utilidades cuando las empresas se acojan a la ley de protección al empleo, que es justamente esta suspensión en los pagos sin romper el vínculo contractual. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Porque esto también se produce después de que una gran empresa de nuestro país, del grupo Cencosud, se acogiera en algunas de sus filiales a esta ley, pero repartiera también utilidades importantes entre sus accionistas. Entonces, eso ha sido todo un escándalo, ¿no? Es todo legal, pero muchos se preguntan si es compatible desde el punto de vista ético ambas cosas, acogerse a la ley, cargarle a su seguro personal de cesantía la responsabilidad del sueldo a los trabajadores y al mismo tiempo repartir utilidades. ¿Cuál es la impresión que le queda después de que se apruebe que no se puedan repartir utilidades? Y no sé si eso va a llegar a ser retroactivo, lo que pasó ya pasó y esas utilidades ya se repartieron simplemente. Yo quiero ser muy clara que desde que se aprobó esta ley, estamos hablando de los primeros días de abril, en todas las oportunidades que he podido, hemos señalado que no parece correcto y que no parecía correcto que empresas que se estuviesen acogiendo a la ley, porque supuestamente estaban afectadas y por eso no podían pagarle las remuneraciones a sus trabajadores, hicieran distribución de utilidades o les subiera la dieta a sus directores o acordaran cualquier tipo de otro de beneficio que demostraran o cuestionaran esta situación de precariedad en la que supuestamente estaban. Pero existía la obligación legal de repartir al menos el 30% de las utilidades pensando en los accionistas minoritarios. Y por lo tanto lo que las empresas han repartido hasta ahora, que ha estado dentro de estos parámetros, que es el 30%, tenía una justificación que era absolutamente distinta que el caso de una empresa que repartió
más del 80% de sus utilidades. Que es la que y yo nosotros mencioné. hemos señalado desde el comienzo, que es la empresa Cencosud. Nosotros hemos señalado desde que conocimos esta noticia que íbamos a derivar todos los antecedentes a la Dirección del Trabajo, que es el organismo competente, para que presentara los antecedentes a los tribunales de justicia, a fin de que sean ellos quienes resuelvan si ha habido o no ha habido abuso de la ley, porque lo que nosotros no podemos permitir, que una normativa que lo que buscaba era proteger a los trabajadores en un momento tan delicado como el que estamos viviendo hoy día, sea usado para otros fines. Bien, pues ministra Saldívar, le queremos agradecer esta entrevista a esta hora de la mañana. Vamos a quedarnos bien pendientes a cómo va a ir funcionando, sobre todo para los trabajadores, esta cuarentena que es la más extensa, que va a partir el día de mañana con el 60% de las comunas de la región metropolitana. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues no es el 60% de las comunas, es el 60% de la población en realidad, son 25 comunas. Nos vamos a ir a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 59, quedan segundos solamente para las 8. Ya les vamos a estar contando del informe del tiempo, altas temperaturas para hoy, ojo con los cambios de temperatura que pueden hacer que uno se resfríe más de la cuenta. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. El tiempo. 8 de la mañana con 4 minutos, ya estamos de regreso. Iván Torres ya está en el estudio y nos estaba advirtiendo, ojo, que la mínima fue más baja y la máxima va a ser más alta, o sea, más diferencia térmica. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, ayer 5.4 la mínima, hoy 5.2, 29 grados la máxima ayer, hoy esperamos 30 grados. Vamos de inmediato a revisar la información para el día de hoy. Estamos en presencia de altas presiones muy intensas y también flujo del este, vale decir, vientos que bajan de la cordillera hacia los valles. El Raco, que nosotros conocemos, de hecho el Cajón del Maipo, a las 6 de la mañana tenía 18 grados, en contraste a lo que hay acá en Santiago, una temperatura de 5 grados prácticamente. Hay un sistema frontal que está llegando ya a la región de Aysén y por supuesto afectando con precipitaciones el día de hoy la región de Magallanes. Vamos con el detalle del pronóstico de inmediato. En general el tiempo es estable prácticamente en todo el país. En Santiago esperamos cielo despejado gran parte del día y al atardecer van a quedar con algunas nubes parciales, máxima entonces de 30 grados, ya tenemos 5.5. Detalles para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, con cielo claro, Antofagasta 19 grados, La Serena se mantiene nubosa con 16 grados, quiebres ocasionales de la nubosidad en la tarde solamente. En la región de Valparaíso, atención, la máxima al interior, en los valles, en precordillera, sobre los 30 grados. En Valparaíso, borde costero parcial. Rancagua también con nubes parciales, se nubla en Talca con 24 grados, también Chillán y Concepción con 20 grados se nubla, pero sin precipitaciones. En la región de la Araucanía, una máxima estimada en 21 grados, cielo parcial, Valdivia también parcial, igualmente Osorno y Puerto Montt. En Quellón aparecen las primeras lluvias con 15 grados. Continúa afectando con bastante nubosidad la región de Aysén, el sistema frontal y con precipitaciones, por supuesto en Coyhaique, también en Chile Chico con máxima de 13-14 grados. Puerto Natales y Punta Arenas con precipitaciones y Puerto William solamente algunos chubascos aislados, pero fundamentalmente cielo nublado máxima de 6 grados. Seguirá esta temperatura alta los próximos días. De inmediato revisamos el pronóstico extendido. Para mañana viernes, nubosa la capital con 27 grados, mínima de 7. El día sábado, también el domingo, lunes y martes con cielo despejado y las máximas se mantienen ya dentro de los rangos de otoño, 25, 23 hasta 22 grados. Las mínimas, eso sí, son bastante más bajas, especialmente a comienzo de la próxima semana, donde esperamos mínima de 5 a 6 grados. Así que en general hoy día una jornada, un día de verano en la tarde, en la mañana un día de otoño, hay contrastes importantes de temperatura. 30 grados para Santiago el día de hoy. Ya pues, a cuidarse. Muchas gracias, Iván. Buen día. Que te vaya bien, nos vemos. Internacional. Bien, pues vamos a revisar todo lo que ha pasado en materia internacional con el avance del coronavirus. Ignacio Martínez, que amenaza con fuerza a Brasil, que se podría convertir en el nuevo epicentro de esta pandemia. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, buen día para todos. Sí, crece la preocupación, obviamente, por lo que está ocurriendo en Brasil, aquí en la región, porque según varios estudios de especialistas de prestigiosas instituciones, como universidades, se habla de que el país sudamericano podría ser, como tú bien decías, el nuevo epicentro a nivel global de esta pandemia, porque el crecimiento en número de fallecidos y de contagiados de manera tan exponencial como se está dando es muy similar a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que es el actual epicentro
epicentro mundial. Y las autoridades brasileñas han confirmado más de 8.500 muertos y se supera ya la cifra de los 125.000 contagiados hasta el momento. Este miércoles Brasil registró, de hecho, por segundo día consecutivo, más de 600 nuevos fallecidos, con lo que las muertes se elevan a 8.536, mientras que, como mencionaba, los contagios superan los 125.000 hasta ahora, pero hay una tasa de testeo muy baja. Esto es algo que advierten especialistas, y además el 42% de los diagnosticados se consideran curados, según el Ministerio de Sanidad. Las propias autoridades sanitarias brasileñas hablan de un cuello de botella porque se testea muy bajo, y los números de contagios podrían ser muchos más de los que de hecho se están informando. El país ha sido desde el inicio el epicentro de la epidemia de COVID-19 aquí en América Latina, y los países vecinos de hecho han manifestado preocupación por la evolución de la crisis sanitaria en esta nación de 210 millones de habitantes, mientras que, como sabemos, el presidente Jair Bolsonaro se opone públicamente a las medidas de cuarentena para frenar el coronavirus. De hecho, se está anunciando que en los próximos días el gobierno brasileño brindaría públicamente un plan de acción recién ahora para combatir la pandemia, pero Bolsonaro, ya lo sabemos, ha sido un negacionista de las consecuencias negativas o de la dimensión de esta enfermedad, e incluso siempre exhortando a los brasileños a que no dejen de ir a trabajar para priorizar la situación económica del país por sobre la sanitaria, y esto le está ocasionando toda esta grave situación al país. Con una actitud además de Bolsonaro desafiante constantemente, participando de actos públicos, con cientos de seguidores, sin usar mascarilla, tosiendo muy cerca de la gente, muy pegado, saludando con la mano. En fin, situaciones que tienen que ver con la irresponsabilidad de un mandatario que no se ha tomado en serio para nada esta pandemia que está afectando gravemente a Brasil. Dos estudios recién publicados de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y de la de Oxford indican que Brasil será el nuevo epicentro global de la pandemia. Las proyecciones señalan que los casos en Brasil pueden alcanzar el 1.600.000 contagiados, más que el 1.200.000 que tiene actualmente Estados Unidos detectados, y el estudio destaca precisamente la demora en la notificación de casos en el país sudamericano como la razón por la que las cifras oficiales aún no son tan altas. Gravísimo lo que está ocurriendo, alarmante realmente lo que pasa en Brasil con la pandemia de coronavirus. Vamos ahora a Ecuador con otro drama que se ha generado en las últimas horas, que se suma además a la crisis sanitaria por el COVID-19, y ahora se agrega un escándalo que tiene que ver con corrupción que sacude al país debido al sobreprecio de las bolsas para guardar cuerpos de personas fallecidas. Las bolsas, que en el mercado valen $12, fueron puestas en la contabilidad de la Seguridad Social ecuatoriana por un valor de $148. Esto sucedió en Guayaquil, nada menos que la ciudad más golpeada por esta pandemia en Ecuador, donde poder enterrar a la cantidad de personas fallecidas por coronavirus dignamente se ha vuelto una verdadera lucha. La diferencia abismal de los precios de las 4.000 bolsas adquiridas se vio reflejada en un contrato por $872.000, esto en momentos en los que el Estado ecuatoriano lucha además con sus deudas para subsidiar a una ciudadanía que está en cuarentena, la cual prevé se extienda por lo menos hasta mediados de junio, cuando ya son más de 29.000 los contagiados en el país de la región y 1.600 fallecidos en total hasta el momento en Ecuador. Un drama sanitario también muy profundo el que atraviesa desde el inicio de la pandemia Ecuador. Vamos a lo último que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, que advirtió en la conferencia de prensa última que realizó que el riesgo de volver al confinamiento es muy real, y admitió que es posible que el coronavirus circulara en Francia en diciembre del año pasado, como señalaron nuevos estudios antes incluso de que China avisara al organismo internacional sobre este nuevo brote. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió este miércoles que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que actualmente están aliviando sus medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la relajación del confinamiento, de las medidas restrictivas. Esto mientras varios países, como sabemos, España, Italia, ya han comenzado con medidas de flexibilización. El Reino Unido las está
anunciando seguramente para el inicio de la semana que viene. Y en Estados Unidos, epicentro de la pandemia global, ya se ha comenzado con la reapertura económica muy antes de tiempo, según dice la propia OMS, en varios estados. Y bueno, realiza esta advertencia el organismo internacional para seguir con mucho cuidado este alivio de las medidas restrictivas para evitar una nueva ola de contagios que es muy probable pueda ocurrir. Expertos de la Organización Mundial de la Salud consideraron, por otro lado, que es posible que el coronavirus circulara ya por Francia en diciembre del año pasado, como afirmó un estudio médico esta semana, aunque subrayaron que hay que seguir estudiando estos casos prematuros para llegar a conclusiones. Las dudas, recordemos, ayer lo hablábamos, sobre el verdadero avance de la enfermedad a finales de 2019 aumentaron en los últimos días a raíz del posible positivo de un paciente al que se le tomaron muestras el 27 de diciembre de 2019 en el hospital Jean Verdier, a las afueras de París, 4 días antes incluso de que China comunicara a la OMS la existencia de este nuevo coronavirus. Y otros estudios en Estados Unidos apuntan también a pacientes con posible COVID-19 en ese país a finales del año pasado. Vamos a repasar lo que decía la Organización Mundial de la Salud a este respecto. Habitualmente los hospitales congelan muestras, lo que les permite volver más tarde y hacer más pruebas de diagnóstico si es necesario un nuevo virus emerge, por lo que es muy prudente hacerlo. Esperamos que otros investigadores también investiguen este tipo de muestras en todo el mundo para encontrar casos similares. Ayer la declaración sobre el inicio. Esto no quiere decir que el inicio de la pandemia no haya sido en China, sino que pudo haber empezado en el gigante asiático mucho antes de lo que se creó, por lo menos un tiempo antes de lo que se ha informado. Recordemos que el paciente cero se informó, ocurrió en Wuhan a mediados de diciembre del año pasado. Vamos ahora a otras noticias. El Papa Francisco dedicó un mensaje de apoyo a quienes trabajan en medios de comunicación en estos tiempos de pandemia. El pontífice se refirió a su tradicional oración de los miércoles a los periodistas y a los trabajadores de los medios. Aseguró que en tiempos de pandemia los profesionales corren un gran riesgo para poder informar. El jefe de la Iglesia Católica oró para que los trabajadores de los medios de comunicación cumplan la labor de transmitir la verdad. Esta es la segunda misa en la que el Papa Francisco dedica su mensaje a los periodistas y su rezo a los profesionales de la comunicación, luego de la que se celebrara en la Casa de Santa Marta a principios del mes pasado, donde también afirmó que los medios cumplen un papel clave para que la gente no esté tan aislada, para educar también a los niños y para que las familias en cuarentena puedan soportar el encierro y tengan claras las advertencias y las medidas que hay que seguir en una situación de crisis sanitaria de esta magnitud. Vamos ahora a España. Se difundieron hace minutos los nuevos datos diarios sobre la pandemia. Las muertes por coronavirus cayeron a 213 en las últimas 24 horas, pero crecen un 10% los nuevos contagios. España sumó 213 muertes con coronavirus este jueves, lo que eleva total a más de 26.000, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad español. Esto supone un leve descenso con respecto al día anterior, cuando se notificaron 244 fallecimientos. Sin embargo, se han añadido 754 nuevos contagios, un aumento 10% mayor que la cifra del miércoles, que da un total de casi 221.500 casos desde el inicio de la pandemia, días después además de la flexibilización de las medidas de confinamiento. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez desde el fin de semana pasado habilitó por franjas horarias la salida a la calle de las personas, de adultos y de menores, para realizar actividades de recreación y deporte, y esto se va a seguir flexibilizando de manera controlada por parte del gobierno y por parte de los gobiernos de las regiones autónomas españolas. Las infecciones curadas en España llegan a las 128.500, con 2.500 confirmados en un día, incluidos enfermos de COVID-19 dados de alta y personas a las que se efectuó una prueba serológica, pero no pudo evidenciarse el momento en que contrajeron la enfermedad. Esto informaba hoy mismo el Ministerio de Sanidad. Recordemos que ayer además el presidente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, logró la autorización del Congreso de Diputados para una prórroga nuevamente del estado de alarma en el país hasta fines del mes de mayo. Y vamos a compartir estas imágenes, este video publicado por los duques de Sussex para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Archie, Meghan y Harry.
realizaron esta publicación, además en el marco de una campaña para el combate a nivel global del coronavirus. Esto es un momento en el que le lee Meghan Markle a su hijo uno de sus libros favoritos. La pareja que ahora vive en California, recordemos, está ayudando a recaudar fondos para el combate al COVID-19, encabezado por la organización sin fines de lucro Save the Children, Salven a los Niños. En el video Meghan aparece leyendo Pato Conejo, el libro que es parte de la campaña Save with Stories, Salvando con Historias, cuyo objetivo es ayudar a los niños afectados por coronavirus en los Estados Unidos y en todo el mundo. La grabación realizada por Harry, porque se le escucha la voz además en el video, en California el pasado fin de semana, fue publicada en el canal de Instagram Save with Stories. Se ve precisamente a Archie sobre la falda, sobre el regazo de su mamá, y pasando las páginas del libro mientras Meghan Markle se lo lee. La duquesa se ríe además en varios momentos con su hijo, y se escucha la voz de su papá, el príncipe Harry, alentando también este momento. Las organizaciones Save the Children y No Kid Hungry están proporcionando libros, materiales de aprendizaje y comidas nutritivas a niños en las comunidades más pobres de Estados Unidos, y de esta campaña también están participando Meghan Markle y Harry. Y vamos a dejar por un momento, Carla, el tema de la pandemia del coronavirus para compartir estas imágenes impactantes de una tormenta de arena muy fuerte que cubrió a la capital de Níger, Niamey, en esta semana. Impresionantes imágenes que fueron publicadas en redes sociales y que muestran precisamente lo que vemos: una gran pared de arena que envuelve a los edificios a medida que rueda sobre la ciudad, grandes columnas de polvo rojizo que parecían tener cientos de metros de altura, tal como se ve en el registro gráfico. Sorprendieron a los ciudadanos de esta ciudad, pese a que las tormentas de arena son comunes en África Occidental durante la estación seca, que generalmente dura entre el mes de enero y el mes de abril. Bueno, esta tormenta con esta dimensión de todas formas causó sorpresa. No se reportaron daños importantes ni tampoco personas heridas a raíz de este fenómeno. Y cerramos con estas imágenes de la organización británica Sea Life Trust, que anunció que estas 2 ballenas beluga en cautiverio en Islandia van a ser liberadas en el mes de junio, en el primer santuario marino que fue creado en aguas abiertas para proteger a estos mamíferos. La ONG informó que las ballenas llamadas Little Grey y Little White, pequeña gris y pequeña blanca, se encuentran en fase final de preparación y listas para abandonar las instalaciones temporales de la isla islandesa de Heimaey, donde llegaron el año pasado procedentes de un acuario de China. Su nuevo hogar va a ser este santuario, construido en una bahía natural en la costa sur de Islandia, con la ayuda económica de una empresa británica de entretenimiento. La ONG precisó que este santuario tiene una extensión de 32.000 metros cuadrados y una profundidad de hasta 10 metros, lo que lo convierte en un hábitat apto para la supervivencia de este tipo de ballenas. Unas imágenes muy lindas que fueron difundidas por esta organización británica que se dedica precisamente al cuidado de estos mamíferos. Bien, pues lindas imágenes, ¿eh? Es como que devuelven la esperanza también en el ser humano, que puede ayudar a estos animales a volver a sus hábitats naturales. Muchísimas gracias, Ignacio, que tengas un buen día, nos vemos. Bien, vamos a volver a nuestro país y vamos a retomar el contacto con Fabián Collado, que está en la comuna de San Miguel. Se ha movido y en ese recorrido se ha encontrado con largas filas a las afueras, por lo menos de un supermercado. ¿Cómo está, Fabián? Cuéntanos. Exactamente, Carla, muy bien, muchas gracias y buenos días nuevamente, porque hay una larga fila acá en el líder que se encuentra entre el paradero 16 y 17 en la ciudad del Niño, donde hay muchísimas personas que a partir de las 7 de la mañana han estado esperando, han estado haciendo la fila. ¿Con qué objetivo? Con el fin de poder abastecerse, sobre todo en vista y considerando de que San Miguel es una de las comunas que ingresa a cuarentena a partir de este viernes a las 10 de la noche. Habíamos visto diferentes lugares, diferentes sectores. Este es uno de los 2 supermercados más importantes de la comuna, más grande me refiero. Y en el primero la verdad que no había gente, no habían personas, pero en este sí, una fila impresionante que ya vemos cerca de 100 personas aproximadamente. Son las que han llegado muy temprano hasta este lugar. Le vamos a consultar a la gente que está acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú a qué hora llegaste aproximadamente? O sea, estaba mi mamá, ella se fue recién y me vine yo a tomar el puesto. Wow, hicieron relevo. Sí, ella llegó acá alrededor de las 7:15, 7:20. ¿Y ya había fila porque tú ya estabas un poquito más atrás? Ya había fila. Claro. Oye, ¿y
¿Se están abasteciendo, por la cuarentena también? Sí, totalmente, para estos días. ¿Tú en qué trabajas? Cornershop, en estos días. Cornershop. Sí, pero ahora es personal. Perfecto. Oye, ¿y no han habido trato diferenciado con ustedes, considerando aplicaciones? Acá en la comuna no, hay que hacer la fila como todos. ¿En otros lados sí? En algunos supermercados ha sido preferencial, pero dado la contingencia, cuando hay muchos choppers también, hacer la fila de todos. Bueno, muchísimas gracias, que te vaya muy bien en este supermercado, que la apertura, el horario de ingreso, parcelado lógicamente, es a las 8:30 de la mañana. Ahí, a través de grupos, van a ingresar. No nos han especificado si es que va a haber alguna preferencia para los adultos mayores, para las embarazadas, esperemos que sea así, pero todavía no está claro, en vista considerando de que faltan algunos minutos para que puedan ingresar las primeras personas, pero hay adultos mayores que están haciendo la fila de todas maneras desde muy temprano. Señora, usted misma me dice... No, yo tengo 78 años, imagínese, y el sacrificio que hay que hacer para poder comprar. Así que, hay que resignarse, y eso nos pasa por porfiado, porque la gente no respetaba esto de andarse cuidando al virus. ¿Usted preguntó si es que iba a poder ingresar con algún trato preferencial por ser adulto mayor? Preguntaba porque estaba cerrada la reja. Así que, sí. ¿Usted vino con un carrito, sí, típico carrito de feria para poder asegurar? Exacto, porque es más fácil para mí, para trasladar mis cositas. Perfecto, muchísimas gracias. Les quiero mostrar para atrás, en dirección hacia la cordillera, la fila que es impresionante. Nosotros a nuestra espalda está Gran Avenida, la Ciudad del Niño, y así es la cantidad de gente que se puede observar a esta hora de la mañana, uno de los supermercados que ya tiene esta importante aglomeración, pero sí hay que recalcar una cosa, algo que cuando hay gran concentración de gente no se cumple, y aquí se ha respetado, que es el distanciamiento. Al menos se ve que está separada la gente haciendo la fila, un dato muy importante ante esta situación de pandemia acá en San Miguel, que entra en cuarentena, lo reiteramos, a partir de este viernes a las 10 de la noche, Carla. Sí, filas que se han repetido siempre en todas las comunas que están por entrar a cuarentena. San Miguel no es la excepción en este día. Muchas gracias, Fabián. Nos vemos. Bueno, ponga atención, porque esta es la historia de un turista español que en medio de su recorrido por el mundo quedó varado en las costas de nuestro país por el coronavirus. Hoy se encuentra en Orcón y al parecer sin fecha de salida. Gabriel Huber nos va a contar todos los detalles de esta historia. Hola, Gabriel. Hola, muy buenos días. Él es Pedro Jiménez, un español de 52 años, que con su velero ha recorrido el mundo. Se encontraba en medio de esta travesía, salió hace 1 año y medio del puerto de Valencia. El sueño de él era recorrer el mundo, vendió sus negocios, dejó su trabajo, vendió su casa, se hizo del dinero para poder comprar la embarcación y así ha recorrido los 7 mares, ha cruzado también el Atlántico varias veces y en uno de sus viajes conoció a Mónica García. Esto fue en Brasil. Posteriormente continuaron el recorrido con distintos tripulantes que se iban sumando en distintos puertos y fue justamente en la región de Valparaíso, en la costa del litoral norte de la región, a la altura de Quintero, de Orcón, de Puchuncaví, donde tuvo que detener su viaje, interrumpir esta travesía, su navegación, debido al coronavirus. Inició rápidamente un proceso de tramitación, de acreditación de documentos en conjunto con la Armada, con la Capitanía de Puerto. Finalmente lo autorizaron para detenerse, para varar justamente en la costa de la caleta de Orcón y ahí anclar su velero hasta nuevo aviso. Le hicieron un examen de coronavirus, de COVID-19, el cual arrojó negativo. Él y su acompañante de rutas, su tripulante, Mónica García, y ambos presentan un perfecto estado de salud y tienen autorización para descender a tierra cada 3 días para poder abastecerse de víveres. Nosotros llegamos hasta su embarcación, compartimos con él durante la jornada de ayer. Las imágenes de nuestro realizador Bastián Valdivia dan cuenta de la forma de vida que ha adquirido este navegante, este soñador español. Los invito a que revisemos las declaraciones, lo que nos dijeron estos 2 tripulantes españoles que están detenidos en la costa de la región de Valparaíso. Escuchemos. Hace 1 año y medio lo dejé todo, vendí hasta mi casa
y zarpé desde Valencia, pasé el estrecho de Gibraltar y Canarias, Cabo Verde, Fernando de Noroña, Brasil, Uruguay, Argentina, la Antártida, Chile, los canales fueguinos de Chile. Aunque haya problemas y estemos aquí con la pandemia, que nos tenemos que cuidar, la vida es maravillosa y que alegría, marineros. Tenemos mascarillas a bordo cada vez que bajamos, guantes, solamente bajan 2 personas, se solicita autorización a la Armada previamente, dan un salvoconducto con límite temporal, se puede bajar unas horas. Se enteraron de la gravedad de la pandemia y de la crisis sanitaria que existía en el país una vez que ya llevaban un mes y medio navegando. De ahí en adelante, cuando se acercaron a la costa, implementaron distintas medidas de seguridad, como por ejemplo la ropa, el uso de mascarillas una vez que van a tierra y además estar en constante contacto y contar con todos los permisos sanitarios y presentarlos estos a la Armada. Mientras tanto, detenido en la costa de Orcón, Pedro y Mónica no tienen fecha de retorno, pero esperan de aquí a diciembre poder continuar con este viaje y llegar hasta la Antártica. Carla. Bien, Gabriel, vamos a ver lo que pasa con este turista. Gracias por contarnos esta historia. Que tengas un buen día. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, ya nos vamos despidiendo, pero les hemos contado, mañana va a ser un día tremendamente relevante porque hay 12 comunas más de la región metropolitana que van a entrar en cuarentena y estamos ahí con La Florida y San Miguel, donde se repite la misma imagen y que ha pasado también en ocasiones anteriores en la previa a que las comunas entren a cuarentena. Mucha gente haciendo fila a esta hora, tratando de abastecerse para tener todo lo necesario para enfrentar los días de confinamiento. Son largas filas, se está intentando mantener la distancia social, pero hay para un buen rato, cuando los supermercados ni siquiera todavía abren sus puertas a esta hora de la mañana en algunos casos. Con estas imágenes nos vamos a seguir con más informaciones en Canal 24 Horas.